citat, membres de partits polítics, també membres del govern de la Generalitat de Catalunya, doncs molt agraïts. El que volia jo en aquesta benvinguda era posar una mica els motius d'aquesta jornada i què és el que avui treballarem. Faig una mica de recorregut històric d'aquesta proposta. Al maig del 2015, per tant ja fa un any i mig d'això, la Plataforma per una Fiscalitat Justa, que com sabeu la majoria està formada per entitats de la societat civil preocupades per la qüestió de la justícia fiscal i també per persones que a títol individual s'han sumat en aquesta causa, doncs vam presentar un document que jo crec que va tenir una molt bona acollida, de 45 propostes per una fiscalitat municipal més justa. Coincidia en aquell moment les eleccions municipals i la proposta número 45, la proposta estrella d'aquest document, era això que anomenem zones lliures de paradisos fiscals, que veieu per aquí per tot arreu. Una proposta que no era nova, sí a casa nostra, però no era nova perquè era una cosa que ja s'havia començat a pensar, començat a desenvolupar en altres zones de l'estat espanyol, en concret a Navarra, i també a nivell de l'estat europeu, a nivell d'altres estats de la Unió Europea. Aquesta proposta el que busca, i des del seu moment ho hem explicitat així, és minimitzar l'impacte que l'elusió i el frau fiscal tenen a les arques públiques. Nosaltres creiem que és un impacte que és de completa injustícia, ja sabem tots les xifres que es maneguen de frau fiscal, tots sabem com les empreses, sobretot les grans corporacions, aprofiten la legislació vigent per escapar de la tributació, per minimitzar la seva aportació a les arques públiques. I aquesta proposta de zones lliures de paradisos fiscals el que buscava justament era un compromís polític per part de l'administració, i en aquest cas de les administracions municipals, de la no contractació o de minimitzar al màxim la contractació d'empreses que tinguin seus en paradisos fiscals. Això ho hem anat afinant, aquesta és la voluntat política, però la concreció d'això no pot ser tal qual a nosaltres ens agradaria, perquè hi ha, evidentment, hi ha unes limitacions jurídiques i unes limitacions tècniques. Però aquesta era la proposta que nosaltres llançàvem al maig del 2015. I ja al mes de juny, el Parlament de Catalunya va incloure aquesta idea i aquesta proposta amb una llei, de fet, una moció que es va aprovar a nivell de tot el Parlament sobre externalitzacions i subcontractes i privatitzacions dels serveis públics. El punt K d'aquesta moció aprovada al Parlament de Catalunya parlava justament d'això, de minimitzar l'impacte que tenen les empreses amb seus a paradisos fiscals a través de posar limitacions a les contractacions públiques. I això és el que d'alguna manera buscàvem. Aquesta moció del Parlament, aprovada per unanimitat, a més, ens va donar, jo crec que certa legitimació per continuar endavant amb la proposta i demanar als municipis que comencessin a desenvolupar mocions polítiques en les quals es comprometessin com a municipi a no contractar o a penalitzar al màxim possible en els contractes públics aquest tipus d'empreses. Vam establir un model de moció política, la vam començar a fer córrer i el primer cas va venir al març del 2016, és a dir, ara fa menys d'un any, en el qual Mataró va ser la primera ciutat a Catalunya que va aprovar aquesta moció per declarar-se lliure de paradisos fiscals. Després de Mataró en van venir molts altres, ja són més d'una vintena a nivell de Catalunya i també són ja bastants altres municipis a nivell de l'estat espanyol. El Miguel segur que ens pot concretar després quants en tenim en aquests moments. Però els principals municipis del nostre país, en el cas de Catalunya, Tarragona, Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, l'Hospitalet, han signat ja aquesta moció política amb una àmplia acceptació de la majoria de grups parlamentaris. En aquests moments, la situació en la que ens trobem és que aquesta voluntat o aquesta moció, aquesta proposta política, volem que aterri també tècnicament, que aterri jurídicament. El primer exemple d'això ens va venir de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, que al maig del 2016 va proposar un decret d'alcaldia en el qual ja incorporava en les clàusules públiques de contractació una aproximació en aquesta proposta. D'això ens en parlarà justament José Blanco a la part final de la jornada d'avui, de la concreció d'aquest decret d'alcaldia i de la seva aplicació fins a dia d'avui, quins impactes ha tingut, com ha funcionat, com ha anat l'experiència, perquè és l'única concreció tècnica que tenim en aquests moments sobre la taula. El mes d'octubre passat,
crec que va ser l'octubre, exactament, Oxfam Intermón llançava aquesta proposta a nivell de tot l'estat espanyol. I per tant, se sumaven ja no només els municipis de Catalunya que havien tirat endavant aquesta proposta, sinó molts altres municipis, en concret doncs, la ciutat de Madrid ha també aprovat aquesta moció política de declarar-se lliure de paradisos fiscals. No? Per tant, aquest és l'objectiu de la jornada que tenim avui. L'objectiu de la jornada és de buscar la viabilitat tècnica d'aquesta mesura política. Creiem que nosaltres hem començat perquè és la via que nosaltres des de les entitats socials, des de també les entitats cíviques, doncs sabem treballar, que és la via municipal, i hem començat per aquí, però creiem que no és una proposta només pels municipis, sinó que és una proposta per tots els nivells administratius. Creiem que també, doncs, bueno, de fet, la Diputació de Barcelona també ha començat a treballar-hi i ha fet alguna proposta en aquest sentit, però ens agradaria també doncs, que la Generalitat també tirés endavant alguna mesura jurídica concreta que ens permetés anar en aquesta línia, no? I també que es fes extensiu doncs, als altres nivells administratius també de l'estat espanyol. Aquesta és la situació i el que volem és debatre les possibilitats tècniques. És per això que tindrem avui 3 intervencions concretes. La primera d'elles serà del José Antonio Fernández Amor, professor de la Universitat Autònoma de Dret Financer, on ens parlarà de l'última directiva que s'ha aprovat a nivell europeu, una directiva que intenta concretar de quina manera, a través de l'impost de societats, es pot posar tanques al camp, diguéssim, de l'elusió fiscal, això que ens costa tant. I per tant, ell ens explicarà una mica les concrecions d'aquesta directiva i veurem si es pot aplicar d'alguna manera en la proposta o en la campanya que nosaltres estem tirant endavant. Segon, el Miguel Alba, que és responsable de fiscalitat i de sector privat d'Oxfam Intermón, ens parlarà també d'una altra mesura que n'hem dit de substància econòmica i que ve de l'administració holandesa. És una proposta de l'administració holandesa i hem de veure també l'aplicabilitat o la possibilitat d'aplicar aquesta mesura aquí a casa nostra. Tindrem un breu descans i després del descans el Francisco José Blanco, que és el responsable de contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona, ens explicarà una mica aquest decret d'alcaldia, com està funcionant, quin impacte ha tingut i si pot ser extrapolable també a altres municipis i a altres nivells administratius. Per tant, aquesta és la voluntat, diguéssim, d'aquesta jornada, que és anar avançant en la concreció tècnica d'aquesta proposta que ja fa un any i mig que va començar a veure la llum i que creiem que realment està tenint un ampli seguiment, que està tenint una molt bona acollida a nivell municipal per part de tots els grups polítics realment. Jo crec que la voluntat és clara de posar fi al que és el frau i l'elusió fiscal, que estan minant clarament les nostres arques públiques i per això la voluntat tant de la Plataforma per una Fiscalitat Justa com d'Oxfam Intermón és de seguir treballant-hi i de donar al màxim, perquè el que ens passa és que molts ajuntaments que han aprovat aquesta moció després ens diuen i ara això com ho apliquem, com ho tirem endavant, no? Doncs nosaltres volem assumir també la responsabilitat de poder donar eines a aquests municipis que han aprovat i que tenen aquesta voluntat política de tirar-ho endavant també tècnicament. Jo ho deixo aquí, li demano al José Antonio Fernández Amor que pugi també aquí a la taula i tant ell com el Miguel els hem donat una exposició d'uns 15 minuts aproximadament, tindrem una estona de debat i després farem el descans. Moltes gràcies. No, això és en votació. Bé, bon dia. Primer de tot, voldria agrair a... Perdona, crec que com que hi ha gent que ve de... Ai, ara no sé si funciona. Sí que si fem... Bueno, em sentiu igualment, no? Si podem fer l'exposició en castellà, fantàstic, l'agraïment i tot, però també ajudarà a la comprensió de... Perfecto, ningún problema. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer aquí a la organización la invitación, puesto que me parece una iniciativa muy importante, que de hecho en el ámbito universitario llevamos un cierto tiempo también trabajando, porque quieras que no, una de las facetas que debe tener la universidad, entiendo yo, es también conectar evidentemente con las preocupaciones sociales, no solo con investigaciones que a veces quedan un poco en el aire o que no se sabe bien para qué sirven. Hay mucho dinero público por medio empleado en ese tipo de cosas, sino que la universidad tiene que salir a la sociedad y en ese sentido pues aportar
lo que buenamente podamos, de acuerdo con nuestros esfuerzos y capacidades. En eso de las capacidades, yo de entrada ya pido disculpas, no vaya a ser que las mías queden en cuestión. Entonces preferiría ir con ese aval, ¿no? Con esa idea. Bueno, no me prolongo más. La idea cuál es, me pedisteis que comentase un poco la Directiva Europea 2016/1164 del Consejo de 12 de julio. Una directiva que se conoce como de antielusión. Bien, aquí ya solo en su nombre ya le vemos el objetivo. El objetivo no es trabajar contra la evasión fiscal, es decir, no vamos a estar persiguiendo a posibles ocultadores de capacidad económica para después sancionarlos. No. Como bien ha dicho Javier, se trata de poner vallas al campo, eso es cierto. Se trata de limitar las capacidades de eludir fiscalmente, que es otro concepto bastante diferente, porque la elusión se asocia mucho también con la economía de opción, es decir, con las capacidades que tiene cualquier sujeto de emplear el ordenamiento pues, para optimizar su factura fiscal. Entonces ahí entramos en un terreno muy resbaladizo. Así pues, lo que quiere hacer la directiva es trabajar la elusión, no la evasión. Eso por un lado. Después esta directiva, esta es otra idea que os quiero transmitir, la verdad es que es un elemento más de todo un paquete de iniciativas. La Unión Europea trabaja en relación con la elusión fiscal desde diferentes puntos de vista. Diferentes directivas, como por ejemplo la de matrices y filiales, también tiene cláusulas relativas a la elusión fiscal. Luego la Unión Europea también está trabajando en el ámbito muy importante del intercambio de información entre Estados, automatizar el intercambio de información entre Estados de carácter fiscal también. También está trabajando en extender comportamientos de la denominada buena gobernanza fiscal a terceros países y, como última, dijéramos, de todo este paquete de acciones, también trabaja junto con la OCDE, con foros como el G20, el G7, a efectos de poder limitar en la medida de lo posible la elusión fiscal. Bien, no obstante, esto sería, dijéramos, con qué la podemos relacionar. O sea, la directiva no viene sola, viene acompañada de todas esas medidas. Hay otras en proceso, como la famosa llamada base imponible consolidada común, trabajar el impuesto de sociedades o trabajar procedimientos para que los estados puedan resolver sus problemas fiscales entre ellos, pero en fin, de momento lo que tenemos es la directiva. Lo que pasa es que yo quisiera ya dar una primera idea que yo creo que es una idea fuerza. Vamos por partes. La Unión Europea, en este sentido, se está de alguna manera arrogando la idea de vamos a defender a los contribuyentes, vamos a trabajar el principio de justicia tributaria, vamos a trabajar que todos tributen lo que deben tributar. Bueno, pero detrás en realidad lo que hay es el principio de competencia, el principio de unidad de mercado, el principio de libre circulación, el establecimiento. Es decir, detrás están una serie de causas de la situación actual. Con lo que quiero que quede esto muy claro. No se trata de que, a mi forma de ver por lo menos, no se trata de que la Unión Europea ahora mismo se convierta en una especie de defensor de la justicia tributaria. No. La Unión Europea está trabajando el principio de competencia. La Unión Europea está trabajando la libre circulación, la competencia fiscal entre empresas. Eso es lo que está trabajando la Unión Europea. ¿Por qué? Porque desde los tratados de funcionamiento de la Unión y de algunos otros de sus textos primarios, pues de momento no se deriva ninguna competencia en defender un principio de justicia tributaria. Eso es un dato que yo quiero poner de manifiesto. Por tanto, es una directiva interesada. ¿Qué objetivo tiene la directiva? La directiva tiene como objetivo aproximar legislaciones. Es decir, los estados mantienen sus competencias en defender sus sistemas tributarios. ¿Pero qué ha pasado? Que cada estado lo ha defendido como ha considerado oportuno, de forma que entre estados hay diferencias. La directiva lo que quiere poner es una especie de puntos comunes o mínimos comunes en esas diferencias, en diferentes medidas que luego diré. Quiere establecer un mínimo común, que todos los estados trabajen en esta línea. ¿Para qué? Para evitar que haya diferencias entre estados en el ámbito fiscal y que las empresas puedan competir libremente.
sin cuestiones fiscales. Está trabajando mucho el principio de neutralidad fiscal, los impuestos que no afecten a la competencia. En cuestiones concretas, la directiva tiene un plazo muy largo de aplicación, porque no va a entrar en vigor, o sea, está en vigor, pero no será efectiva o los estados tienen tiempo para transponerla hasta el año 2018. Hasta el año 2018. Es decir, los estados ahora, una vez la directiva está, la tienen que incorporar a sus ordenamientos internos. Hasta el 2018 tienen tiempo. Tienen tiempo. E incluso algunas medidas hasta el 2020. Por tanto, es un proceso lento. Es un proceso lento. El ámbito de aplicación de la directiva también es importante. Se centra en el impuesto de sociedades. Se centra en el impuesto de sociedades. ¿Qué quiero decir con eso? Pues mira, que el IRPF no está, que también es un impuesto muy importante porque grandes fortunas están también en manos de personas físicas. Y también, o mejor dicho, y tampoco estaría la imposición local. Con lo cual, aquí ya tenemos, en relación con lo que comentabas antes, un primer problema. La imposición local no está. Por tanto, se centra en la idea del impuesto de sociedades, muy de mercado único. En tercer lugar, es un mínimo, insisto, es un mínimo. La directiva son mínimos a los cuales los estados tendrán que responder, pero eso no quiere decir que los estados no puedan ir más allá de lo que la directiva establece, que de hecho hay estados que lo hacen. Por tanto, ahí tenemos una idea de mínimos. ¿Qué medidas específicas tenemos? Bueno, se trabajan elementos bastante importantes. Son elementos que enseguida veréis que tienen mucha relación con la elusión fiscal. Por ejemplo, la primera medida, yo creo que es la medida estrella, es limitar la capacidad de deducir costes de endeudamiento en la base imponible. ¿Qué es esto? Bueno, pensemos por un momento que una sociedad tiene una base imponible, es decir, tiene una renta, obtiene un dinero. ¿Producto de qué? De sus ingresos y sus gastos. Muy bien, perfecto. Esa es su base imponible. Ahora seamos un poco diablos. ¿Qué puedo hacer para disminuir esa base imponible? Aumentar la partida de gastos. ¿Cómo? Diciendo que estoy muy endeudado, que me tienen que pagar, que tengo que pagar muchos intereses porque estoy muy endeudado. Pero curiosamente estoy endeudado con empresas de mi mismo grupo. Curiosamente. Y esas empresas, curiosamente, tampoco no están conmigo, sino que a lo mejor están situadas en otro estado. Resultado, delante de mi agencia estatal, yo presento casi una base imponible negativa. Mira, es que no puedo, no tengo dinero. Y el Estado dirá, ah, pues sí, usted tiene muchos intereses, ¿cómo es posible? Bueno, pues entremos en explicaciones, si eso es bueno, no es malo, tal. ¿Qué hace la directiva? Limitemos esto. Usted solo podrá deducirse como mucho el 30% de ese endeudamiento. El 30% de su base imponible será lo que usted se pueda deducir. Si usted gana 100, en intereses solo se puede deducir el 30, dicho de forma rápida. Luego la propia directiva entra en matices, que ahí es donde es como la letra pequeña está el diablo. Luego entramos en matices, ¿no? Pero la idea básica es la limitación de la capacidad de endeudamiento. Es importante porque precisamente en la depredación a través de deuda es donde las bases imponibles bajan y las contribuciones disminuyen. La Unión Europea entra en este ámbito. Otro ámbito que es muy interesante, establece unos mínimos de lo que se llama la imposición de salida, los impuestos de salida. ¿Qué significa esto? Pues miren, hay muchos, o ha habido estados, por ejemplo Francia era un caso, que establecía impuestos sobre las plusvalías que se generaban cuando un contribuyente se iba con sus activos a otro sitio. Una empresa tenía su residencia fiscal en Francia, pongamos por caso. Claro, su residencia fiscal implica que tiene toda una serie de infraestructuras, activos, etc. Bueno, coge y se va a otro sitio. Lo que hace el Estado en este sentido es decir, bueno, como usted se traslada, ese hecho de cambiarse de sitio genera una plusvalía. Si eso estaba en la contabilidad a 100, al irse a otro estado, vamos a decir que en el mercado vale 150, con lo cual tiene usted una plusvalía de 50. Eso lo grabo. Pero ¿qué pasaba? Cada estado hacía lo suyo. ¿Qué hizo la Unión Europea? Eso, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia, dice, eso, señores, va en contra de la libre circulación, del libre establecimiento. Claro, tenemos que un estado se defiende como puede de la erosión,
En cambio, la Unión Europea le dice, oye, no, perdona, es que estamos en la Unión Europea. En ese sentido, la directiva es útil. ¿Qué hace la directiva? Establecer un mínimo. Miren, la imposición de salida será así, en estas características, que más o menos lo que vienen a reflejar esas ideas. Es decir, bueno, en el momento en que haya un traslado de un estado a otro, se generará una plusvalía, esa plusvalía se valorará en función del valor de mercado, etcétera, etcétera. Lo único que no dice la directiva es los tipos impositivos a esa imposición. Ahí sí que los estados supongo que podrán hacer de su capa un sayo, unos a 10, otro a 5, otra. Lo que además me lleva a pensar que el tema no se ha cerrado. Porque en el momento en que un Estado a lo mejor te ponga un tipo impositivo, yo qué sé, del 20%, a lo mejor vendrá una empresa, hombre, es que Francia lo tiene al 5%, yo no puedo irme de aquí de forma fácil. Me explico, o sea, volveríamos, no sé hasta qué punto ese mínimo ha cerrado el tema. Pero vaya, de momento lo trabajáis. Ya podemos considerar que en la Unión Europea, en relación con las sociedades, la imposición de salida podrá hacerse. Otra medida es una norma general contra las prácticas abusivas. ¿Qué es esto? Bueno, aquí entramos en ese punto resbaladizo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, se va a poder establecer una medida o una norma de carácter genérico contra las prácticas que consideremos que son de elusión fiscal, con un añadido, que esas prácticas sean hechas o su único objetivo sea reducir la factura fiscal. Claro, es un tema difícil, porque hasta qué punto que una empresa se organice de una determinada manera es que estoy eludiendo fiscalmente o es que me estoy organizando. No obstante, lo que sí es verdad es que la directiva pues unifica, de momento parece ser que todos los estados tendrán una norma parecida. Nosotros la tenemos, a mi forma de ver la tenemos, ya hace tiempo. El artículo 15 de la Ley General Tributaria, el tema del conflicto de normas, tenemos ahí el tema del fraude de ley, tenemos la simulación, es decir, ya tenemos unas cláusulas genéricas que implicaban trabajar este aspecto. Luego, otra medida es poder limitar la posibilidad de lo que se denomina el caso Apple, en definitiva. Me explico. Lo que hace el legislador comunitario es establecer medidas para impedir que cuando una empresa tenga otra en el extranjero, en un Estado miembro, a través de esa empresa se vayan los beneficios fiscales que pueda tener en un Estado de origen. Me explico. Si en España tenemos una empresa y en Holanda tenemos otra, las cuales están asociadas entre sí con acciones, en fin, son sociedades que forman parte del mismo grupo. ¿Cómo puedo hacer para que España, la empresa española, no tenga excesivos de beneficios? Lo que hemos hablado antes. Lo que haré es sencillamente decir que tengo intereses, que tengo cánones, que tengo determinados elementos que van a ir a ser pagados o van a ser pagados a esa empresa holandesa. Pero en cambio no digo que le doy dividendos. Claro, ahí estamos jugando como con qué calificación le pongo al pago para poder eludir el impuesto. Eso es lo que pone limitaciones, es decir, esta directiva. Pone límites a los conceptos que han de aparecer como reparto de beneficios. De forma que la empresa tenga que decir, no, lo que estoy dando son dividendos. Si usted está dando dividendos, lo que tiene usted es una base imponible. No me hable con que son cánones, que son intereses, que es endeudamiento. No lo llame de otra manera. Si usted tiene una empresa en el extranjero la cual controla, esa empresa lo que va a recibir en todo caso son dividendos. Y esos dividendos los voy a tener en cuenta en su base imponible. No otra cosa. Ahí trabaja también la directiva. Digo, son elementos técnicos que a veces cuesta de expresar. Y luego, por último, la directiva se mete también en un concepto jurídico bastante complicado, porque nos habla de trabajar las asimetrías híbridas
con terceros países. Vale, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Asimetrías híbridas con terceros países. Bien, pues está concretamente en el artículo 9. Bueno, pues en el artículo 9 en realidad lo que te está trabajando con esto de las asimetrías híbridas es intentar impedir que porque dos estados vean de una forma diferente una organización social, es decir, un estado, por ejemplo, aquí en España, una sociedad civil es una sociedad, tiene personalidad jurídica, pero tú te vas a Inglaterra y dices, no, no, esto es otra cosa. Claro, es más, incluso no lo reconocen. Claro, en España usted pagará tributos, pero en cambio en Inglaterra esa misma sociedad no los paga. Entonces lo que quiere hacer esta directiva, eso es la idea de la hibridez. La misma cosa en dos sitios es una cosa diferente. Pero lo que quiere impedir esta directiva es que a través de esa hibridez, si una empresa, si esa sociedad en España tiene un concepto o recibe un pago que es deducible, que no sea también deducible en Inglaterra por el hecho de que no se reconozca, pero en la mano ¿de quién? Del posible propietario de esa sociedad. No sé si me explico. Voy a intentar, no es fácil porque forma parte de planificaciones fiscales complicadas. Imaginemos lo siguiente. Nosotros somos una sociedad civil aquí en España, pero alguno de nosotros vive en Inglaterra, ¿vale? Muy bien. Nosotros hacemos nuestra declaración, etcétera, etcétera, tenemos nuestra atribución de rentas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuando nosotros hagamos nuestra declaración en el IRPF, podremos deducirnos los gastos. En nuestra atribución tendremos esos gastos, unos gastos de la sociedad que haya incurrido, los podremos considerar deducibles. ¿Qué pasa con ese sujeto en Inglaterra? En ese sujeto en Inglaterra, a lo mejor esos mismos gastos se los va a deducir otra vez. Por tanto, se deducirán en España por la sociedad y se deducirán en Inglaterra por su declaración del IRPF, porque la sociedad no existe en Inglaterra. Claro, ese tipo de juegos es lo que intenta limitar la directiva, de forma que dice, no, no, ese tipo de pagos solo se deducirán una vez, no dos, en el sitio donde se están realizando. Es decir, solo podrán ser deducibles en España. En Inglaterra ya hablaremos de cómo se hace. ¿De acuerdo? Por tanto, ya digo, ha intentado meter diferentes vallas, diferentes elementos o diferentes obstáculos a la elusión fiscal, a esas prácticas, pero lo cierto es que es eso, de momento son mínimos, de momento tienen un tiempo, solo alcanzan a las sociedades, no van más allá, de forma que desde el punto de vista de los ayuntamientos yo creo que poco vamos a poder hacer. Al menos de momento, poco vamos a poder hacer desde el momento en que los ayuntamientos sobre el impuesto de sociedades, pues nada de nada, nada de nada. Ahora bien, no obstante, sí que quisiera, no sé, antes lo he comentado, no sé, también quisiera poner una especie de posibilidad, que a lo mejor sería, bueno, si no es posible actuar por la vía del impuesto de sociedades, los ayuntamientos a lo mejor pueden actuar por otras vías, un poco que lo he comentado antes. Podríamos a lo mejor trabajar la idea si los ayuntamientos pueden empezar a hacer denuncias públicas de posibles defraudadores, que eso sí que está en la Ley General Tributaria. O también si los ayuntamientos podrían, en esta idea de las mociones, trabajar la idea de instar a modificar la Ley General Tributaria en aspectos muy técnicos, como por ejemplo las sanciones en forma de no contratar con la administración pública. Cuando uno tiene una infracción tributaria, comete una infracción tributaria, hay una serie de sanciones, entre ellas una es prohibido contratar con la administración pública. Pero en la Ley General Tributaria tenemos una coletilla. No, o sea, no podrás contratar con la administración pública que te ha sancionado. Yo ahí a lo mejor habría que trabajar y decir, no, vamos a modificar esta Ley General Tributaria que diga, no puede usted contratar con la administración pública, incluido pues el ente local, el Estado, etcétera, etcétera. Y eso a lo mejor es una idea, es una iniciativa importante, porque yo lo que veo en cuanto a la contratación pública es que quieras que no, nuestro sistema está como una sanción. En la Ley General Tributaria está como una sanción y en el Código Penal está como una sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que antes tenemos una infracción o un delito a cometer y en eso los ayuntamientos poco van a poder hacer. ¿Me explico?
Entonces, quizá habría que ir abriendo esa otra vía, una vía, dijéramos, muy jurídica, la denuncia pública, y otra vía quizá más política, pero también que puede tener un recorrido, que es modificaciones en la Ley General Tributaria. Y, en fin, espero haber sido lo suficientemente claro en este aspecto y volver a agradeceros esta posibilidad de participar con vosotros. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que sí que esta directiva lo que abre sobre todo es esta vía de la definición de lo que es la elusión fiscal, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos denunciando esto y pidiendo que los ayuntamientos ¿no? impidan la contratación o no contraten con empresas que hacen elusión fiscal, lo que todo el mundo nos dice, pero esto de la elusión fiscal, ¿cómo se define? Y por primera vez quizá estamos ¿no? empezando a definir realmente lo que significan las prácticas de elusión fiscal a nivel de la Unión Europea. Bueno, quizá para luego para el debate, esto lo dejo como una coletilla para el debate. Miguel, si quieres también explicarnos esta vía holandesa o esta vía de sustancia económica que parece que también podría ser aplicable. Gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias por asistir a esta sesión de debate de construcción colectiva. Recuperando un poco lo que decía Xavier al principio, esta iniciativa de zonas libres de paraísos fiscales tiene un recorrido en la cual desde hace 2 años más de 25 ayuntamientos se han sumado a ellas, han declarado digamos, su compromiso con avanzar en esta línea, no contratación que discrimine o penalice a empresas que utilizan paraísos fiscales para eludir impuestos. Y también ha habido avances por parte de algunas comunidades autónomas. La primera fue Cataluña, pero también luego Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha es la última que tenemos. Pero claro, de alguna forma todo esto son compromisos pendientes de que se vea cómo se puede materializar, ¿no? Que justamente es lo que intentamos avanzar en esta jornada de hoy, ¿no? Las propuestas que yo voy a comentar digamos, sugerencias para poder llevar a cabo esta articulación jurídica de la iniciativa a nivel municipal, pero creo que es un momento totalmente oportuno para poder recordar o sacar a colación que ahora mismo está en tramitación urgente la ley de contratos públicos general del Estado, ¿no? En abril de 2000, o sea, hay una directiva europea de contratación pública que España tenía que haber transpuesto en abril de 2016 y dado que no lo hizo en ese plazo, bueno, pues ahora mismo está tramitándose de forma urgente y en esta ley creemos que hay campo o que hay margen para incluir cláusulas de carácter más social, entre ellas justamente esta, ¿no? Que criterios para poder penalizar o para poder hacer más difícil que aquellas empresas que tienen presencia en paraísos fiscales para minimizar su factura fiscal puedan contratar con administraciones públicas de cualquier nivel, ¿no? No solamente estatal, sino también municipal, autonómico y todo. Entonces, bueno, ahí desde luego hay una clara oportunidad que tenemos que tener identificada. Y ya aterrizando un poco el tema hacia cómo la propuesta o la sugerencia que desde mi parte hago sobre cómo articularlo a nivel municipal, quería incidir en 2 iniciativas o en 2 medidas que existen, bastante alineadas con la iniciativa que estamos tratando y que que se ha puesto en marcha en 2 países europeos, en Holanda y en Inglaterra, ¿no? Inicialmente iba a hablar solamente del caso de Holanda, pero esta vía que están llevando a cabo algunos municipios de Inglaterra, pues de repente como que nos hemos enterado recientemente y creemos que es una oportunidad que está totalmente alineada con lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que realmente estamos tratando de limitar o cuál es el problema, el asunto que queremos resolver en esta jornada o la principal forma, digamos, para poder articular esta iniciativa? Bueno, pues lo que vemos es que aquello que se quiere penalizar es que las empresas que contraten con alguna administración pública, lo que se me dice es la presencia que tienen en paraísos fiscales para eludir impuestos, ¿no? Por sí mismo, que una empresa esté en un paraíso fiscal, que tenga una filial o una empresa dependiente en un territorio considerado paraíso fiscal, por sí mismo no tiene por qué ser constitutivo o sea, no tiene que tener una motivación estrictamente fiscal, ¿no? Puede haber, por ejemplo, alguna empresa que tenga una filial, pues imaginemos una empresa turística que tiene una filial en Islas Caimán, pues para hacer paquetes turísticos. Ahí es un objetivo totalmente operativo y desde luego no cabe ningún tipo de penalización y no cabe entender que hay un ánimo de eludir impuestos o de pagar menos, reducir la factura fiscal, ¿no? Entonces justamente es cómo diferenciamos, ¿no?, la ilusión fiscal de la no ilusión fiscal
a la hora de determinar una presencia de una empresa en un paraíso fiscal. Para eso quería presentar el primer avance que están haciendo desde diferentes ayuntamientos en el Reino Unido, entre ellos está Manchester y está en Oxford, que lo que están pidiendo a las empresas es que en la fase de selección de cualquier proceso de contratación pública, pidan que entre la documentación que las empresas tienen que presentar, les hace unas preguntas para determinar si han incurrido en prácticas de evasión fiscal y en prácticas de elusión fiscal, ¿no? Entonces, estas preguntas, de forma concreta, en lo que inciden es si en el último año, en los últimos 2 años, por un lado, si han incurrido, o sea, si han recibido alguna condena criminal por fraude fiscal, por alguna ofensa fiscal, como lo determina el lenguaje en inglés, por fraude o evasión, ¿no? Ahí claramente estamos hablando ya de evasión fiscal, ¿no? Pero también si la declaración del impuesto de sociedades de los últimos ejercicios se ha visto impugnada por la Administración Tributaria inglesa, o bien porque contraviene la norma general anti-abuso, tanto en la propia, o sea, en Inglaterra, o sea, es decir, tanto si esto lo ha llevado a cabo la Administración Tributaria inglesa como si esto ha pasado en otros países, en administraciones tributarias de otros países, también han determinado que la declaración de impuestos de sociedades contraviene esa norma antiabuso o alguna similar que tenga establecida, o también si en base a un modelo de reporte para determinar si la empresa incurre en esquemas y pone en marcha esquemas de planificación fiscal agresiva, de elusión fiscal, y por ello, digamos, impugna o echa para atrás la declaración de impuestos de sociedades de la empresa, pues esas son las preguntas, digamos, que tiene que responder la empresa, y en caso de que sea positivo, en caso de que tenga que confirmar que efectivamente así ha sido, ¿no? que ha incurrido o bien en un delito fiscal o bien en una impugnación por elusión fiscal de su factura de impuestos de sociedades, tiene que presentar la información suficiente como para ampliar cómo ha sido cada uno de esos casos y también ver las medidas correctivas que ha llevado a efecto, ¿no? Y en base a eso, pues los ayuntamientos, el órgano de contratación, determina si valora la viabilidad de que esa empresa contrate con la municipalidad o no, ¿no? Esta es la vía, digamos, que desde que ya aterrizada en política de contratación municipal, ¿no? Están llevando a cabo, como decía, estos ayuntamientos en Inglaterra, ¿no? Por otro lado, en Holanda, y esto ya no está específicamente aterrizado en contratación pública, sino que es una norma o una medida que ha puesto en marcha la Administración Tributaria de este país, para que una empresa se pueda acoger a un acuerdo fiscal con la Administración. Un acuerdo fiscal, bueno, en muchos casos realmente es como una colaboración entre la Administración y la empresa para que pueda anticipar la empresa el tratamiento fiscal que va a tener una serie de operaciones o de transacciones que va a realizar, ¿no? Y que lo sepa con antelación y tenga cierta garantía jurídica previa, digamos, y que no se encuentren con el tratamiento una vez que ya se ha dado esta transacción. Pues lo que la Administración Tributaria lo que vela es que este tipo de acuerdos fiscales, digamos, se puedan hacer con empresas que realmente estén haciendo actividad económica sustancial en el país, ¿no? Y tratar de evitar que quien se aproveche de estos acuerdos fiscales sea pues básicamente una empresa pantalla, una empresa fantasma, que realmente solo sea un cascarón jurídico para desviar beneficios y pagar menos impuestos, ¿no? y acogiéndose a estas ventajas fiscales, ¿no? Entonces, para ello lo que hace es establece lo que se llama es un cuestionario que se denomina test de sustancia económica, que este test de sustancia económica justamente lo que tiene que verificar es esto, ¿no? Es hasta qué punto se puede determinar que efectivamente la empresa está realizando en Holanda una actividad económica sustancial, y para ello está pidiendo datos sobre, por ejemplo, si la mitad de los administradores de la empresa residen en Holanda, si las cuentas se depositan en Holanda de forma efectiva, si hay empleados remunerados también en Holanda. Bueno, y al fin y al cabo una serie de preguntas justamente que determinan un poco eso, ¿no? Un poco realmente si hay una presencia real de la empresa en el país y si se puede determinar que efectivamente lleva a cabo una actividad operativa sustancial, ¿no? Si
si también incurre la empresa en riesgos comerciales y en riesgos derivados de la actividad económica, que de alguna forma sería algo determinante de que efectivamente la actividad que realiza pues es genuinamente económica y no es solamente pues un canal, digamos, para trasladar beneficios, ¿no? Entonces, en base a estas dos, estas dos propuestas, estas dos ideas, lo que al final, una de las virtudes que creemos que pueden presentar es que si se aplican a la legislación municipal de contratación pública, digamos que lo que traslada a la propia empresa el requerimiento de que demuestre que su presencia en un territorio, en un paraíso fiscal, en este caso, que es lo que queremos llevar, son ellos quienes tienen que demostrar que efectivamente su presencia ahí está justificada por un tema operativo, ¿no? Y si así se evita que sea la propia administración que tenga que pedir información y poderlo resolver en base a un conocimiento, a un procedimiento que a lo mejor, que posiblemente no tenga desarrollado, ¿no? Sino, digamos que este procedimiento esté predesarrollado en base, digamos, a estas preguntas o bien a este cuestionario, y sea la propia empresa que lo tenga que demostrar, ¿no? De tal forma que la carga de la prueba recae sobre la empresa, ¿no? Y no sobre la administración, y así también aligera claramente el procedimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que también hay una oportunidad en base a la información que las empresas tienen que presentar sobre actividad económica país por país, según la última modificación del Reglamento del Impuesto de Sociedades de España, ¿no? En esta modificación lo que está pidiendo que cualquier empresa a partir de un nivel de facturación, pero creemos que puede ser extensiva a empresas también más pequeñas, tenga que reportar país por país la información sobre datos de actividad económica y pago de impuestos. De tal forma que, relacionando toda esa información y procesando todos esos datos, se puede determinar dónde la empresa está pagando impuestos, dónde no lo está pagando y dónde realiza una actividad económica sustancial y dónde no. En base pues a eso, ¿no? A los beneficios que obtiene en cada país, al número de empleados que tiene en cada país, a los impuestos que paga, etcétera, ¿no? Y, digamos, poniendo en relación todos esos datos, de alguna forma se puede dar pues una foto o digamos un panorama de cómo realmente está realizando la actividad económica la empresa. Y evidentemente aquí la idea es enfocarlo hacia paraísos fiscales, ¿no? O sea, en aquellos territorios que consideramos que son paraísos fiscales, pues comprobar esta información para ver si se puede determinar si la empresa realiza una actividad económica sustancial o no, ¿no? Entonces, si un test de sustancia económica como el que comentaba antes de la que realiza la organización tributaria, debería permitir a realizar un análisis de esta información en base, con esta finalidad, de tal forma que lo pueda incorporar en la política de contratación en un primer momento los ayuntamientos para, digamos, articular la forma de penalizar a las empresas que usan paraísos fiscales para eludir impuestos, ¿no? Según la base de que si pueden probar o se puede determinar que su presencia en paraísos fiscales está justificada por un tema operativo, pues adelante con una contratación pública y que no vea una penalización en ese sentido. Pero si quedan dudas en base a ese cuestionario, a esa determinación de sustancia económica de su presencia en cada uno de los paraísos fiscales, pues ahí ya tendría que activarse y aquí sería ya, pues digamos, también algo a estudiar desde el punto de vista de derecho administrativo, cómo penalizar que esa presencia con el fin de ilusión fiscal de las empresas en paraísos fiscales, ¿no? Bueno, entonces estas son las propuestas que ponemos sobre la mesa y digamos que aquí tiene que hacerse un vínculo entre lo que es la determinación a nivel meramente tributario de lo que es una presencia en el paraíso fiscal para eludir impuestos, con también ponerlo en contacto, digamos, con la forma de articularlo o de eso, saber cómo penalizarlo o tratarlo a la hora de establecer un procedimiento administrativo de contratación pública o contratación municipal. Gracias, Miguel. Muy complejo y muy poco tiempo, la verdad. Pero bueno, la idea de ahora es poder abrir un turno un poco de intervenciones, no solo de preguntas, sino también, bueno, pues poder añadir, muchos de los que estáis aquí también conocéis muy bien estos temas y seguro que podéis añadir alguna información, algún elemento más de debate, ¿eh? A mí lo que me salen justamente son estas dos, no sé si cuestiones o aportaciones, ¿no? El problema que nos encontramos nosotros cuando queremos atajar la elusión fiscal a nivel del impacto en su contratación pública
muchas veces hemos dicho son estos dos. Primero, la definición de lo que son los paraísos fiscales, y aquí la Comisión Europea sí que parece que se está poniendo las pilas para al menos establecer esta lista de los 30 países que van a ser considerados paraísos fiscales por su actuación, falta de transparencia, etcétera. Y esto nos puede ayudar, pero a mí me da, y esto es lo que yo le quería preguntar a José Antonio, y luego si nos puede responder, pues de qué forma esta directiva nos define lo que significa la elusión fiscal. Tú comentabas en esta norma, o la tercera norma de esta directiva europea, ¿no?, que hace una norma general contra las prácticas elusivas, y por lo tanto está definiendo jurídicamente lo que entendemos por elusión fiscal, porque este es uno de los grandes problemas, ¿no? Esto nos da muchas garantías, o nos da mucha legitimidad que Europa esté definiendo concretamente y jurídicamente lo que significa la elusión fiscal, para poder decir qué empresas realmente lo están haciendo y cuáles no, ¿no? Que esto es lo que queremos de alguna forma diferenciar, ¿no? Pues esta sería para mí una primera pregunta a lanzarte a ti, José Antonio. Si os parece, recogemos varias intervenciones y luego devolvemos la palabra a la mesa por si se quiere, pues esto, ¿no?, responder o intervenir. Tenéis micro, hay que apretar aquí delante para que se os oiga, con total libertad. Adelante, por favor. Us presenteu primer, us presentáis para saber quiénes sois. Albert Font, jo vinc de la Direcció General d'Anàlisi Econòmica de la Generalitat, del Departament d'Economia, de Vicepresidencia de Economía y Senda. Bueno, la duda que tengo en relación sobre todo a la directiva europea, ¿no? Pues estamos hablando de impuestos a sociedades, ya es una limitación, como ya has dicho en la primera cosa. Y veo que los ayuntamientos o las estructuras más pequeñas van más rápida, ¿no? ¿Hay algo en relación a las empresas participadas? Porque claro, las empresas grandes son máquinas de ingeniería financiera, ¿no? Entonces, claro, una cosa es la empresa que contrata y otra cosa son empresas relacionadas, o incluso más allá, ¿no? Si los accionistas mayoritarios de esas empresas también pueden tener actividades de elusión fiscal, pero no en esa empresa que pretende el contrato público, ¿no? Aprovechad sin miedo, ¿eh? No. Es el momento. ¿No? Pues si no, pues si quieres tú, Antonio, Miguel, responder, y luego nos damos un tiempo más para otras preguntas o comentarios. Bien, yo quisiera reiterar que soy profesor de la Autónoma, ¿vale? Y soy profesor, lo digo por lo siguiente, y permitirme la anécdota, rompemos un poco el hielo. En otra conferencia que di, me pusieron inspector de Hacienda, con todos los respetos. No me preguntaba a nadie. Cuando dije que era profesor, entonces la gente empezó a preguntar. Lo digo por eso, o sea que animaos, que no pienso hacer ninguna paralela, ni tomar datos, ni nada por el estilo. Que ellos tampoco lo hacen, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Bien, volviendo al caso, dos cosas. Una, lo que me comentabas, el tema de la definición. Con la Iglesia hemos topado. Es muy difícil dar una definición genérica, exacta, automáticamente aplicable de lo que es la elusión fiscal. El ser humano, si se caracteriza por algo, es por creatividad. Y entonces, uno de los campos de la creatividad es precisamente lo fiscal, lo financiero, lo contable. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que nos encontramos en una materia muy casuística. Vamos a encontrarnos siempre que hay maneras, formas, volúmenes, incluso las nuevas tecnologías, te podría contar de diferentes elementos, no voy a entrar en ello, que incluso empleando nuevas tecnologías vamos a hablar de fraude o de desviación, o de que alguien no paga lo que tiene que pagar. Por tanto, es difícil hacer una definición de lo que es la elusión fiscal. Luego tú me dices, bueno, es que la directiva puede establecernos unas guías, unas maneras. Sí, pero no. Yo te voy a... Y permitirme, no quiero ser tampoco pesado, pero permitirme que os lea el primer párrafo, donde aparece esa cláusula. Dice, a efectos del cálculo de la deuda tributaria, en concepto de impuestos sobre sociedades, ya hemos ido a las sociedades, los Estados miembros no tendrán en cuenta, y aquí pone, ningún mecanismo o serie de mecanismos.
póngase usted a pensar ningún mecanismo o serie de mecanismos. Que por haberse establecido teniendo como propósito principal, o uno de sus propósitos principales, la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto, la finalidad de la normativa tributaria aplicable, es decir, tendremos que juzgar si ese mecanismo, su intención es eludir fiscalmente. Ahí tenemos que entrar en un campo difícil porque tienes que demostrar la intencionalidad del sujeto. Y además tenemos que estar trabajando con algo que es bastante complicado porque es lo que técnicamente se denomina un concepto jurídico indeterminado. Es decir, cuando ese mecanismo en realidad está siendo utilizado por lo que se denomina un motivo económico válido. Ahí entramos en una disputa. Es decir, no encontramos en esta directiva mucho más de lo que ya sabemos, porque ya digo, dentro de nuestra legislación hay algo parecido. No obstante, a raíz de lo que me estás comentando, yo quizá, aunque habría que trabajarlo, más que fijarme en la directiva y en este artículo 6, a efectos de los ayuntamientos, aprovecharía a la propia Agencia Estatal Tributaria y el mundo de las consultas tributarias. Porque una de las modificaciones que hubo en la Ley General Tributaria reciente es, y lo voy a decir a grandes trazos, que si un sujeto realiza comportamientos que dentro de esas consultas ya se han considerado para otros sujetos que no son apropiadas fiscalmente, este sujeto puede tener consecuencias en forma de sanción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues los ayuntamientos, si quieren definir prácticas de elusión fiscal, a lo mejor lo que pueden ir es a consultar qué es lo que entiende la Agencia Estatal Tributaria por elusión fiscal, que son muchas cosas, unas sí, otras no. Quiero decir, es un trabajo de sistematización. A partir de ahí, con ese material, bueno, pues veremos a ver cómo se puede aplicar, cómo lo podemos utilizar o no. Es decir, más que la directiva, hay cosas ya en casa, por así decirlo, que se pueden empezar a trabajar, En cuanto a la pregunta de Albert Font, si las empresas participadas, entiendo por los entes locales, al efecto de hacer los concursos, etcétera, etcétera. Bueno, en principio... de los que quieren el contrato. Claro, en este sentido, supongo... Sí, exactamente. Supongo que no habría, no hay mayor, ¿cómo decirlo? No habría mayor problema de tener precauciones con respecto con quién estás contratando. No habría ningún problema, ya es voluntad del ayuntamiento, porque ahí no estamos hablando de que el ayuntamiento sancione o no, sino si vamos a montar una empresa en este sentido, veamos a ver qué condiciones tiene, no veo por qué no trabajar con la directiva en este sentido. Pero ya digo, de la directiva, de forma directa, no, creo que hay más cosas dentro del propio ordenamiento. Por ejemplo, lo que se ha comentado de introducir dentro de la ley de contratación pública una cláusula, por así decirlo, de precaución, de cómo dígame usted su expediente fiscal cómo es, si está usted regularizado o no, me parece interesante. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo. Si vamos también, vuelvo a insistir, a la Ley General Tributaria, ahora hablamos de la sucesión de empresas, es decir, yo me compro una empresa, yo le puedo pedir a esta persona a la cual le compro la empresa, oye, tú fiscalmente ¿cómo estás? Y él irá, pedirá un certificado a Hacienda y yo estoy regularizado. Vale, pues te compro la empresa. ¿Por qué? Porque es que si yo compro esa empresa con deudas tributarias que las voy a tener que pagar, pues voy a ser yo. Para evitar eso, o para tener una defensa ante eso, puedo pedirle, bueno, pues esa idea de obligarle a ese sujeto, bueno, obligarle relativamente a decirle que vaya por un certificado y me lo muestre, a lo mejor también podríamos trabajarlo en el ámbito municipal, por ejemplo, a la hora de contratar. ¿Usted quiere contratar? Deme su certificado de regularización. Es que no quiero, porque a ver, también está el tema de la protección de datos, la intimidad. No quiero trabajar eso, no quiero darle el certificado. Pues aquí podemos tener un problema. ¿Me explico? Ese es un dato que a lo mejor también se podría ir mirando.
Y a lo mejor entrar en esa idea de decir, bueno, vamos a la ley general tributaria a ver si es necesario que desde los ayuntamientos se haga una moción para que se cambie ese aspecto y que también podamos pedirle, o en la ley de contratación pública, un certificado de que usted está corriente con sus obligaciones fiscales. Entonces, en todas las contrataciones públicas, en principio, Perfecto, perfecto, perfecto. Pues eso, o sea, estamos en esa idea. No sé si hay alguna cosa. Marta, sí, gracias. Hola, soy Marta Espasa, directora general de Tributos de la Generalitat. Y bueno, felicitarles porque han hecho una exposición muy precisa y concisa. Pero las dudas que yo tengo, también vengo del mundo universitario, son a ver si en este momento vamos, o sea, la idea es ir como graduando el objetivo a atacar. A ver si me explico. Por un lado tenemos los paraísos fiscales, pero hay muchas empresas que por su responsabilidad social ya no tienen su sede o es difícil o se han ido de los X países que están en la lista de paraísos fiscales. Entonces buscan nuevos países que les llaman de baja tributación fiscal, ¿vale? Entonces, claro, prácticas elusivas en países que forman parte de la Unión Europea, que tienen baja tributación fiscal, que además están haciendo prácticas de tax rules, aunque les pidan el test. Creo que aquí va a ser difícil atacar. La propuesta de directiva de crear una base comunitaria consolidada para el impuesto de sociedades me parece una buena idea, porque al final, pero no sé tampoco si realmente se va acabando aprobando, porque ya se hizo un intento y hubo países, obviamente, todos los conocemos, Irlanda, Luxemburgo, incluso Holanda, pues que no estaban de acuerdo. Y no sé si es mejor empezar por los paraísos fiscales o por dentro de la Unión Europea, a nivel político y a nivel operativo, ¿no? Es decir, no sé qué es lo que puede dar unos resultados más palpables. No sé, es una reflexión que tengo, ¿no? Porque veo que las principales sociedades que están también eludiendo y que tienen empresas asesoras, que todos los conocemos, o que tienen unos amplios áreas de asesoría fiscal, pues están derivando sus sedes fiscales. Irlanda es el paradigma. Y incluso a ver, Irlanda se defiende diciendo que es un país que tiene que es muy competente, que por eso capta, por ejemplo, pues líneas de investigación, y muchos también empresas llevan su unidad de investigación a Irlanda para que luego sus filiales paguen unas patentes enormes y deslocalicen beneficios por esta vía, que es legal, ¿no? Pero hay una línea de dónde está la legalidad, que podríamos decir que es elusión fiscal, o ya la pura evasión. No sé, era un poco la reflexión y mis dudas. Gracias. Sí, jo soc de Vicenç Vilana, de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Jo vaig en la mateixa línia que la predecessora de la meva experiència de treballar a empreses, no? I concretament a comptabilitat, no? Doncs el que s'acostuma a fer és jugar amb els preus de transferència. Doncs es factura d'aquí a Holanda, llavors Holanda factura als concessionaris d'aquí a Espanya, que té distribuïts per tot el país o a tot el món, no? I juguen amb això. I es tracta de comprar barat, de comprar car i vendre barat. I llavors, clar, la base imposable de l'impost de societats sempre és negativa, no? Clar, i això és totalment legal, representa. Que és clar, Holanda té un impost de societats molt més baix, o Irlanda, o inclús Anglaterra, em sembla que també, etc. Clar, per mi això és elusió fiscal, també. Així de clar, no sé què opineu.
Llavors, si no, passem la paraula també al Miguel i al José Antonio i faríem el descans. És evident, jo sí que tinc un comentari a fer, diguéssim, no? que és evident que quines són les pràctiques d'al·lusió. És a dir, tothom està d'acord en què és el que és abusiu i en quines són aquestes pràctiques que considerem d'al·lusió fiscal. El que no hi ha manera és de normativitzar o d'establir com jurídicament, legalment, diem que això realment no s'hauria de fer, diguéssim, o no s'hauria de poder fer. No? I llavors sembla que la competència europea, la lliure circulació de capitals a nivell d'Europa passa per sobre de tot, diguéssim, no? de qualsevol mena d'autonomia fiscal que puguin tenir els països, de qualsevol... És a dir, ho arrasa tot i no hi ha manera de posar aquestes portes al camp, que és una mica la dificultat que tenim en aquests moments. No? Per nosaltres, que és el que volem fer és aplicar dintre de la contractació pública aquestes limitacions en aquestes empreses, ja sabem que és molt difícil, diguéssim, no? Veiem que les dificultats, no? Però el que hem d'anar trobant és les vies, diguéssim, per fer-ho, no? I anar obrint una miqueta. També després tindrem l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona, ara veig que acaba d'arribar el José Blanco, després també ens explicarà a veure com ha funcionat o com no ha funcionat. Però si voleu comentar alguna cosa més aquí a la taula. Sí, yo quería comentar sobre los paraísos fiscales. Evidentemente es muy complicado qué listado o qué entendemos como paraíso fiscal, ¿no? Porque, o sea, si estamos hablando aterrizando el tema directamente a lo que es la medida de contratación pública, o sea, una decisión administrativa tiene que tener garantía jurídica y en ese sentido solo se puede utilizar un listado oficial. Quiero decir que hay muchos listados de sociedad civil o de organizaciones, digamos, activistas con el tema de justicia fiscal que entendemos que llaman a las cosas más por su nombre, ¿no? E incluyen pues a Holanda, a Irlanda, a Luxemburgo, al estado de Delaware, e incluso también se empieza un poco a hablar de la City de Londres como países fiscales, porque realmente se utilizan para justamente los digamos, objetivos que busca un paraíso fiscal, ¿no? Que es planificar de forma fiscal, de forma agresiva y minimizar la factura de impuestos de forma artificial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como tal, yo creo que no tendría que haber mucha duda sobre si se denomina o no paraíso fiscal, ¿no? El problema es que cualquier listado oficial, o sea, los estados oficiales que existen ahora mismo, casi nunca reconocen a estos territorios. Por ejemplo, hablando ya de la normativa de contratación a la que queremos construir aquí, a nivel español o a nivel municipal, tendría que acogerse o bien a un listado español o bien a un listado europeo. El listado español no reconoce ninguno de estos países, se dejan muchos fuera, ¿no? Había 45, si no me equivoco, inicialmente, ahora quedan 33 y ya no queda ni Andorra siquiera, ni Luxemburgo, ni otros muchos. Holanda y Suiza nunca han estado en ese listado, ni Irlanda. Y la Comisión Europea los estados europeos es muy difícil que vayan a incluir estados miembros, ¿no? Irlanda o Holanda y Luxemburgo, que son países fundadores de la Unión Europea. Con lo cual, evidentemente, ahí tenemos pues evidentemente, cómo se articula esta medida tiene que de alguna forma tener en cuenta esa limitación, ¿no? O sea, hay otra vía alternativa, que es la vía, digamos, de incidir en exigir reformas o en exigir realmente que haya un listado de paraísos fiscales exigente. Pero, digamos, eso es una vía más ambiciosa que va por otro lado, pero ahora mismo en lo que es la parte estrictamente de contratación municipal o de contratación, pues yo creo que con las limitaciones que tiene nos tenemos que ceñir a listados oficiales, porque si no, digamos que no se va a poder articular. O sea, o va a hacer aguas por todos lados y es muy fácil, es muy fácil que al final se eche para atrás, ¿no? Y sobre los aspectos de transferencia, evidentemente yo creo que justamente sí que es una de las prácticas más habituales para eludir impuestos, ¿no? De hecho, la OCDE, el proceso de reforma fiscal global, digamos, que ha llevado a cabo en los últimos años, uno de sus temas claves que quería justamente atajar era de los aspectos de transferencia, ¿no? Cómo poder limitar, digamos, que las empresas dentro de los movimientos dentro de intragrupo pueda inflar y desinflar de forma artificial los precios para poder reportar los beneficios donde no tiene que pagar impuestos y al revés. Desgraciadamente, este proceso de la OCDE es un tema que no ha resuelto. Pero también, bueno, es un poco lo que decía José Antonio. La transferencia es un caso más de elusión fiscal, ¿no? Y esto, la elusión fiscal, la complicación que tiene es que también es como poner
dentro de una línea la raya y cómo poner al fin y al cabo puertas al campo dentro de una serie de prácticas que muchas veces son caso a caso, ¿no? Bueno, pues de alguna forma, por lo menos, aunque sea inicialmente, bueno, y me retrotraigo un poco a la propuesta que yo hacía, atajando el tema de empresas pantalla o de empresas fantasma, digamos, en paraísos fiscales, puede ser una forma, puede ser un inicio, no sé, un inicio de inicio en ese sentido. Tuvieran el mismo impuesto de sociedades en Europa o en la Unión Europea. Es la única solución que yo veo. Aquí creo que se pone de manifiesto lo difícil que es diferenciar entre eludir y evadir y economía de opción, que son grandes categorías jurídicas, económicas, etcétera, etcétera, y precisamente en eso estamos. Es muy difícil saber cuándo es un motivo económico válido, cuándo usted lo está haciendo bien, es muy complicado. Entonces, un poco en las reflexiones que habéis comentado sobre el tema de la VIX, yo el tema de la VIX lo encuentro muy bonito, pero que me llegue solo a la base imponible, que no es poco, se me queda corto, porque al menos en el IVA tenemos un mínimo, pero es que aquí de tipos impositivos nadie está hablando, con lo cual yo podré tener una base imponible consolidada común, fantástica, maravillosa, todos iguales, pero Holanda que lo ponga al 2 y Irlanda que lo ponga al 0. Aquí está el problema. ¿Hemos solucionado algo? No. Pues no gran cosa. Pero ¿cuál es el problema básico de todo este asunto? Yo creo que el problema básico de todo este asunto es que la Unión Europea en materia de impuestos de sociedades poca competencia tiene. No tiene competencias en materia de imposición directa, más allá de intentar hacer cosas como esta, que es la coordinación de todos los estados. Entonces, hay que hacer, bueno, que ya es una cosa muchísimo más complicada, por supuesto, habría que hacer una apuesta de que la Unión Europea pudiera tener competencias al menos semejantes o parecidas a las que tienen la imposición indirecta. Y los estados no están por eso. Porque así como se está buscando, que a mí me llama la atención, un principio de competencia libre, transparente, equitativo, entre empresas, entre estados parece ser que no están así, que cada uno haga lo que quiera. Y si Holanda lo pone al 2, pues mira, ya iremos trabajando. No obstante, hay propuestas muy creativas. A mí me gusta mucho esa idea de las ayudas fiscales en el tema de Apple. Creo que puede tener recorrido, porque ya no es trabajar en la... Mire, no me voy a meter con su sistema fiscal, simplemente voy a decir que eso es ayudarle de forma inapropiada a esta empresa, punto y final. Ya veremos por dónde va, porque Irlanda, como tú bien dices, va a decir, o es que atraigo líneas de tecnología, o lo que es más lacerante a día de hoy, es que con esto genero empleo en una zona muy deprimida de mi país. Es un debate interesante, pero vaya, yo creo que es una idea creativa, eso de ir trabajando las ayudas. En el tema de los precios de transferencia, la verdad es que es muy creativo el precio de transferencia, es de lo más creativo que me he encontrado, ¿no? Esos conjuntos, conglomerados, yo negocio tanto. Pero vaya, a lo mejor también habría que trabajar en que directivas como esta incluyesen cosas de precios de transferencia y que ese concepto, que es indeterminado, pero que es de momento lo poco que tenemos, es ir diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a imponer el precio de mercado conforme a dos partes independientes en esas transacciones que hacen entre ustedes. Igual que se hace a nivel interno, en la ley de impuestos de sociedades, que tenemos el artículo 18, y te dice, mire usted, cuando hay transferencia entre dos entidades vinculadas, oiga, precio de mercado, y vamos a intentar, entre la administración y nosotros, trabajar ese aspecto. Bueno, pues extendamos eso a toda Europa. Yo creo que es la única vía de ir trabajando el tema de acotar lo que es muy difícil, eso sí, de acotar lo que es muy difícil. Y luego una cosa, un añadido que se me quedaba. A mí en esto de Holanda me llama mucho la atención que pidan una serie de requisitos, pero para hacer un acuerdo fiscal. Digo, pero vamos a ver si es que el problema es ese. Si es que entonces, ¿Bélgica qué va a decir? Oiga, Bélgica, Francia, España, es que estamos en eso. No me puede usted decir, no, es que esta empresa se porta bien, pero yo no la grabo. Pues
la competencia me la estás fastidiando igual, con perdón de la expresión, la competencia me la estás fastidiando igual. Entonces, a lo mejor, creo que la solución sería, pero ya digo, muy grande recorrido, empezar a funcionar en la idea de que la Unión Europea pudiera establecer tipos impositivos, o al menos un margen. Mire usted, el impuesto de sociedades a nivel europeo, como mínimo esto, como mínimo. A partir de ahí ya que cada, pero como mínimo, yo qué sé, un 15%, que fuera el ideal. Como mínimo esto. Como hace con el IVA, que no, o sea, no me estoy inventando nada, como hace con el IVA, no. Y luego cada estado pues juega con aquello, como mínimo esto. Lo que pasa es que, claro, acordémonos que arreglaremos la Unión Europea, pero luego Gibraltar te tendrá los tipos impositivos al nada y menos, que luego ya es, a mi forma de ver, es el colmo del cinismo. Gran Bretaña, adalid y defensora de los paraísos fiscales, o sea, perdón, del ir en contra de los paraísos fiscales, luego tiene cosas como Jersey, Caimán, Gibraltar, que dice, bueno, vamos a ver. Ah, no, es que estos son territorios autónomos, vale. Bueno, sí, pero no. O Estados Unidos, que tiene toda la iniciativa del FATCA, que tiene Delaware. Dice, bueno, vamos a ver. O sea, esos cinismos, por favor, lo justo, ¿no? Lo justo. Entonces es un tema difícil, es un tema muy complicado, pero no es imposible. Las coses, eso es así. No és impossible. Molt bé, deixem aquí mitja part, que dèiem un petit descans, 10 minuts, ja crec que hi ha algun cafè o alguna cosa aquí al costat, si no m'equivoco, i tornem almenys a 35, almenys que estiguem tots sentats per escoltar el Francisco José Blanco, que ens explicarà l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona i el decret aquest que vam ficar a la contractació pública. Fins ara.